En el día de hoy nos detendremos en el versículo 40, cuando dice la palabra que con muchas otras palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Entonces, por algunos minutos, hermanos, vamos a hablar en esta mañana sobre el resultado fundamental que produce el Evangelio cuando él llega a la vida de una persona, o a la vida de un país, a la vida de una sociedad. ¿Cuál es el resultado inmediato que el Evangelio produce? La predicación de Pedro, ciertamente, como nosotros ya hemos hablado, trató sobre dar explicación a dos puntos específicos. Primero, lo que había ocurrido o lo que estaba ocurriendo en ese momento, que había sido la venida del Espíritu Santo con un poder extraordinario, de cuál poder no se tiene registro hasta el día de hoy. Nada pudo haber superado esta gloriosa manifestación del Espíritu de Dios cuando vino sobre los discípulos que estaban allí reunidos. Empieza, podríamos decirlo, una nueva etapa de la historia de la revelación y de la redención. A pesar que la iglesia existía en el Antiguo Testamento, porque habían cristianos en el Antiguo Testamento, ahora el Espíritu Santo viene de una forma efusiva, poderosa y gloriosa sobre aquellos que estaban allí reunidos. Meditaba también yo un poco sobre el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando estuvo aquí entre nosotros, en esta tierra, y nosotros podríamos decirlo que humanamente hablando, o por el movimiento llamado de crecimiento de iglesia, que se ve presente en la mayoría de las iglesias actuales, se considera como, numéricamente hablando, como un fracaso el ministerio de nuestro Señor, porque finalmente en el cenáculo habían 120 personas, en número habían 120 personas que finalmente fueron realmente alcanzadas y conquistadas por el ministerio de nuestro Señor, el ministerio del propio Dios. Todo redundó en eso. Si los hombres hoy día que trabajan, que piensan sobre estrategias, cómo hacer la iglesia crecer, como si fuera esto lo más importante dentro del ministerio, considerarían que el ministerio de nuestro Señor fue un fracaso. Sin embargo, la matemática de Dios es otra, porque lo que importa no es el número, no es la cantidad de gente, lo que importa es la gloria de Dios. Lo que importa es que Dios sea glorificado. Con poco o con muchos, para Dios da exactamente lo mismo. Pedro, en este momento, él predica el Evangelio, y también por esta manifestación gloriosa y soberana de Dios, 3.000 personas fueron convertidas, fueron alcanzadas. No había música, no había coro, no había teatro, no había drama, no había entretenimiento, no había diversión, no había micrófonos, no había nada, absolutamente nada. Y sin embargo, allí se produjo una manifestación gloriosa del Espíritu de Dios, y la iglesia entonces empieza a crecer de una forma, podríamos decirlo, asustadora, solamente por la gracia de Dios, porque esto pudo haber ocurrido en el ministerio de nuestro Señor. Sin embargo, a Dios le plugo que esto ocurriera en este momento cuando el Espíritu de Dios vino sobre la iglesia. ¿Qué fue lo primero que ocurrió allí? Ya hemos dicho que varias cosas, hemos hablado un poco sobre varias cosas que ocurrieron este día, pero hay algo de la cual nosotros todavía no hemos tratado ni hemos hablado, y lo iremos a hacer hoy, sobre otra característica que se produjo allí cuando vino el Espíritu Santo sobre la iglesia, y
lógicamente la predicación como resultado de la predicación del apóstol Pedro. Hubo una, si usted mira el texto sagrado, usted puede encontrar que la primera cosa que se puede ver fue una separación de una sociedad. Estaban todos reunidos, vino la manifestación de la gloria de Dios, vino una predicación del Evangelio y los hombres se dividen, los hombres se separan. Y esto es lo primero que produce el Evangelio cuando llega en la vida de una persona. Una separación, hay una división. Habían hombres que estaban de un lado ahora, que estaban en un lado y ahora pasaron a otro lado. Habían personas que habían aprobado la muerte de nuestro Señor y ahora están diciendo, ¿y qué vamos a hacer ahora? Si nosotros somos responsables, fuimos responsables por la muerte del Señor Jesucristo, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Cómo nosotros podemos reparar nuestro error? Cambiaron. Hubo un cambio y por el cambio hubo entonces una separación. Que esto es lo primero que produce el Evangelio cuando llega en la vida de una persona. Se produce una separación. Nosotros en el Antiguo Testamento ya tenemos este principio que está activado. Siempre. Ustedes van a encontrar que Adán y Eva después de la caída tuvieron 2 hijos. Los 2 estaban separados. Dice la palabra que uno era del bien y otro era del mal. Uno era de Dios y otro era del maligno. Uno hace obras buenas, el otro hace obras malas. Dios, cuando el hombre cae en pecado, en transgresión, Dios dice así. Adán y Eva le dice, pondré enemistad. Es decir, ustedes ahora, por medio de la desobediencia, ustedes se hicieron uno con el diablo. Ahora ustedes son padre e hijo, pero yo pondré enemistad entre ustedes. Separación, ese principio. Y nuevamente ese principio retumba de una forma potente en el Salmo número 1. Cuando dice, habla de la bienaventuranza de los justos y también de los pecadores. Los justos meditan en la palabra, los justos aman las cosas de Dios, sin embargo los impíos escarnecen, los impíos se mofan, se ríen de las cosas de Dios. Jesús, durante su ministerio, en cierto momento, hablando sobre la separación, dijo así, yo no vine a traer paz. Si ustedes, y si alguna persona tiene la idea que Jesús vino como un pacifista para unir a la sociedad, para unir a los hombres, unir las religiones. Jesús no vino a eso. Incluso cuando Jesús vino, habían varios grupos religiosos. Y Jesús no hizo ningún esfuerzo para unirlos. No hizo ninguna reunión con ellos para llegar a algún consenso. Por eso que es nefasta, es ridícula y estúpida la idea de lo que nosotros conocemos hoy técnicamente como ecumenismo, donde todas las religiones quiebren sus paredes, sus murallas y todos se unan y que todos sean uno. Porque ¿para qué tener una religión que a nosotros nos divide? Una religión que para nosotros que nos cause separación. Entonces Jesús dijo, yo no vine a traer paz, yo vine para traer espada. No significa que Jesús está diciendo con esto que la vocación principal del cristiano una vez convertido es que empuñe una espada y que vaya a la guerra y que mate a las personas que no piensan como él. No, no está diciendo eso. Entonces él más adelante, él sigue diciendo así, porque yo vine para traer división entre el Padre y el Hijo, entre los hermanos, entre la propia familia, por causa del Evangelio. Como iremos a ver un poquito más adelante, usted no se alarme, no se decepcione, usted no quede atribulado si por causa de su fe usted es perseguido, criticado duramente, incluso en su propia familia, porque esto fue anunciado.
por el Señor. Y es una clara señal de consuelo y de paz para nosotros, que vamos por buen camino. Porque se produce una separación. Y esta separación es natural. Nosotros somos llamados, los cristianos son llamados, de luz. Vosotros sois la luz del mundo. Entonces la luz, una vela, ahora en este momento, en pleno sol, no tendría ningún efecto. La luz vale en medio de las tinieblas. Entonces se produce una separación. O en un momento, en un local determinado, o hay tinieblas, o hay luz. O está uno, o está el otro. No están nunca los dos elementos presentes. Como lo va a decir más adelante el apóstol Pablo. O nosotros somos de la luz y andamos de día, o somos de las tinieblas y nosotros andamos de noche. No vino a traer paz, vino a traer espada. El Evangelio es algo que produce una separación, una división entre los hombres. Con esto nosotros no estamos queriendo decir que nuestro Señor estaba hablando de que nosotros debemos amotinarnos como cristianos y que nosotros debemos salir de este mundo. El principio que se usa aquí es que nosotros estamos en este mundo, pero nosotros no somos de este mundo. Estamos juntos, pero no estamos revueltos. Hay una separación. ¿Ah? Porque si nosotros, por ejemplo, en el sentido físico, nosotros nos separásemos del mundo, necesario no sería salir de la sociedad. Construir templos, construir cabañas, construir lugares apropiados para la iglesia, para que todos nos vayamos a vivir a las montañas. Tendríamos que tener escuelas cristianas, universidades cristianas, comercio cristiano, fábricas cristianas que produzcan ropa para mujeres cristianas, ropa para hombres cristianos. Tendríamos que tener un mall o un shopping cristiano, universidades cristianas. Deberíamos tener todo. Y este no es el principio que la Biblia utiliza. El principio que la Biblia dice es que nosotros estamos en este mundo y estando aquí en este mundo, nosotros marcamos una diferencia. Y esa diferencia es la separación. Porque nosotros vivimos en la luz. El mundo está en tinieblas. Por eso que Pedro está diciendo, un poquito más abajo está diciendo, sed salvos. ¿Cuál es la palabra que él está utilizando? ¿Sed salvos de la sociedad? ¿Sed salvos de esta sociedad que no conoce a Dios? ¿Sed salvos de esta generación perversa? Esta generación es perversa. Y esas palabras eran reales en esos días. Estas palabras son perfectamente aplicadas y aplicables en el día de hoy. O nosotros podríamos decir que el hombre ha evolucionado, que el hombre se ha desarrollado, que el hombre ha cultivado la luz interior, supuestamente una luz interior que hay en él, y que la sociedad de hoy es mejor que la de antiguamente, y que por causa de eso nosotros también tendríamos que adaptar el Evangelio a una nueva sociedad que no es como en los días bíblicos de la palabra de Dios. El apóstol Pedro dice, sed salvos de esta perversa generación. Esta perversa generación se aplicaba en los días de Sodoma y Gomorra, en los días de Abraham, se aplicaba en los días de los profetas, en los días de nuestro Señor, en el Pentecostés, y en el día de hoy sigue retumbando esta misma característica. Esta generación es perversa. Nosotros estamos en este mundo, pero al mismo tiempo nosotros no somos de este mundo. Estamos separados, absolutamente separados, porque nosotros no hacemos parte de esta mentalidad mundana que domina al hombre sin Dios. ¿Qué sentido tienen los chistes, las historias que cuentan los hombres cuando llegan al trabajo? Los humoristas, los principales humoristas de este país y del mundo entero, todo gira en torno ¿de qué? Al morbo, a la perversión, a la inmoralidad. Todo gira en torno de eso, porque la generación, el ser humano, es perverso.
Esa idea de que no, el hombre es bueno. Incluso el hombre tiene un rayo todavía de luz en su interior. Y lo único que el hombre tiene que hacer, y el Evangelio tiene que facilitar y ayudar a eso, dejar que esa luz brille dentro de él. La Biblia dice que el hombre está muerto en delitos y pecados. Y el apóstol Pablo va a decir, vosotros no estabais en las tinieblas. El texto sagrado no dice eso. Vosotros estabais en las tinieblas. El texto sagrado dice, vosotros erais. Erais, no estabais, erais tinieblas. Pero ahora no estáis en la luz, sois luz. No estamos apenas en la luz, somos la luz del Evangelio de la gloria de Dios. Una separación. Donde usted vaya, donde usted esté presente, a usted lo van a identificar. Usted va a ser identificado con el reino de Dios. Si usted realmente es cristiano, si el Evangelio partió su alma como un rayo, cual rayo parte un árbol, a usted lo van a identificar. A usted se le va a notar. ¿Cuál hombre ebrio? Si el hombre está ebrio, nosotros a 100, 200 metros, nosotros podemos identificar. Este hombre está bajo el efecto del alcohol, porque él camina. A medida que nos acercamos, nos damos cuenta que su rostro es diferente. Ya el hombre se acerca, nos da la mano, el hombre nos habla, las palabras son torpes, se le nota, se le nota. Así también el hombre que está dominado y controlado por el Espíritu de Dios, se le va a notar. No es necesario asumir una postura, no es necesario vestirse con ropas especiales para identificarnos, o que las mujeres tengan que dejarse crecer obligadamente el pelo para que las identifiquen con un grupo religioso. No se trata de eso, la cosa es por dentro. Y cuando nosotros somos lo que la Biblia dice, a nosotros nos van a identificar. ¿O a usted no le han preguntado, oye, ¿eres cristiano? Y si usted habla mucho sobre el Evangelio y asume realmente que usted tiene un compromiso real con la cruz de nuestro Señor Jesucristo, ¿le han preguntado si usted es pastor? ¿Le han preguntado? Oye, ¿tú eres pastor? O le van a colocar el apodo, el pastor. Porque no se identifican. Existe una separación. Ocurrió el Pentecostés y había una sociedad que quedó una de un lado, que se mofaban, se reían. Estos están llenos de mosto. Estos están embriagados. Y otros que estaban llenos del Espíritu Santo de Dios. Y exaltaban y glorificaban a Dios. Mientras que otros que estaban siendo convertidos estaban profundamente tristes porque estaban bajo convicción de pecado. El apóstol, Dios, cuando comisiona al apóstol Pablo, le dice que yo te di por profeta, te di como apóstol, para que tú vayas y prediques el Evangelio, para que les abras los ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, del poder de Satanás a Dios. ¿Usted ve la separación ahí o no? El lenguaje bíblico de la palabra de Dios se conviertan. ¿De dónde? De las tinieblas a la luz. Aquí no hay penumbra. En el Evangelio no hay penumbra. No hay un medio evangelio, un medio cristiano. Una persona que es carnal, pero que es cristiana. O se es o no se es. O soy o no soy. Esta categoría de que hay hombres naturales en la iglesia o en la sociedad, hay hombres carnales, es decir, hombres cristianos, pero que viven según la carne, y hay hombres espirituales, eso la Biblia no lo enseña. La Biblia dice que hay dos tipos de personas, naturales y espirituales. O somos cristianos o no somos. O somos de Dios o somos del diablo. Una de dos. No hay un término medio, no hay penumbra, no hay sombra oscura. O estamos en las tinieblas o estamos en la luz. Tinieblas y luz nunca estarán juntos. El apóstol Pablo nuevamente, al hablar sobre la separación que hay entre aquel que conoce la palabra de Dios y el mundo, el apóstol Pablo va a decir a los corintios, allí en el capítulo 6, salid de en medio de ellos, pueblo mío, y apartaos, dice el Señor. Y ciertamente que esto es complicado, cuando nosotros tenemos que apartarnos y separarnos.
Cuando la familia, el seno familiar, no es cristiano. Vamos a hacer esto otro. Hay que tener mucha sabiduría. Pero ellos saben que nosotros no hacemos parte de tal cosa. No hacemos parte de tales principios. Hay una separación. Y por eso que nuestro Señor, en su ministerio, cuando le dijeron, ándate allí tu madre y tus hermanos y te buscan. Y el Señor dijo, mi madre y mis hermanos y mi padre son estos, los que hacen la voluntad de Dios. ¿Y para qué estamos con cosas, hermanos? Nosotros los cristianos, nuestra real familia son los hermanos de la fe. Porque nuestros hermanos, según la carne, en la mayoría de los casos, puro problema, puras divisiones, puras disputas, puras peleas, puros enojos, puras rivalidades. Cada cual quiere mostrar que es mejor que la otra descendencia, que los de acá son más intelectuales que los otros, que mis hijas, que mis hijos son más bonitos que las de mi hermano, que acá todos son feos, que allá todos son pobres, pero yo, puras divisiones, eso que nosotros encontramos en la familia según la carne, ¿o no? Nuestra real familia es la familia de la fe, y es por eso que estamos separados, siempre separados. El apóstol Pablo nuevamente va a decir a los corintios, ¿qué comunión hay entre la luz con las tinieblas? ¿Qué semejanza hay entre Cristo y Belial? ¿Qué semejanza hay entre Cristo y el demonio? Entre Cristo y Satanás. ¿Cuál es la similitud que hay entre ambos? Ninguna. La separación es total, es absoluta. Así también nosotros. Y por eso que el apóstol Pablo ahí da un gancho diciendo, si es así, ¿cómo es entonces que alguien que vive en la luz se casa con alguien que vive en las tinieblas? ¿No es una contradicción? ¿No es algo opuesto al Evangelio? Porque nosotros estamos separados realmente por la obra que Dios ha hecho en nosotros. Nuevamente el apóstol dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo. Ahí tenemos nuevamente el mismo principio, la misma verdad retumbando. Se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Pedro también lo dice de otra forma. Vosotros sois generación escogida o electa, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. ¿De dónde? De las tinieblas. ¿A dónde? A su maravillosa luz. Vosotros, que no erais pueblo de Dios, pero que ahora sois pueblo de Dios. Vosotros, que antes no habíais alcanzado misericordia, ahora habéis alcanzado misericordia. Ahí está la separación. No éramos, ahora somos. John Bunyan lo ilustra claramente. Al salir de la ciudad, en su libro El Peregrino, cuando él conoce el Evangelio, él sale de la ciudad de destrucción y va hacia ¿dónde? La ciudad celestial. Dejó familia, dejó mujer, dejó hijos para atrás. Y el propio Señor Jesucristo dice que si alguien ama más a padre, madre e hijos más que a mí, no es digno de mí. El Evangelio no está queriendo decir con esto que nosotros debemos odiar a nuestros parientes y a nuestros familiares, ¿correcto? Y nosotros debemos amarlos. Y debemos orar y rogar por ellos. Pero en el fondo hay una separación por causa de la fe, por causa del Evangelio de nuestro Señor. Juan dice, no améis al mundo, ni lo que hay en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Qué hay en el mundo? La concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos, la soberbia de la vida. Eso hay en el mundo. Y nosotros no tenemos nada que hacer con eso. Por eso que es medio raro, muy raro, cuando una persona que profesa la fe cristiana, por ejemplo, tiene tanta identificación con programas de farándula,
con todos estos programas que son de, no pueden ser culturalmente hablando, no pueden ser más bajos que aquellos que son. Que lo único que muestran para retener audiencia es el cuerpo de las mujeres. Peleas y todo ese tipo de cosas. Ahora uno pregunta así, pero ¿por qué esos programas que son tan viles, que son tan bajos, que son tan ordinarios, que son tan indecentes, por qué no los erradican? Porque hay demanda. Porque hay otros hombres, ¿cuál ellos? Que se identifican perfectamente con eso. Y es por eso que eso no se va a acabar nunca. Y mientras algún inteligente, diabólico, imagine y dé otro programa de televisión que sea más bajo aún, más audiencia va a tener. Como años atrás fue el caso de una casa de vidrio transparente donde había una mujer que vivía dentro. Eso fue noticia mundial. Mundial. Porque eso es el mundo. Sin embargo, el cristiano, cuando conoce la palabra de Dios, él rompe con eso. Rompe con eso. No tenemos nada que ver con eso. Porque somos diferentes, estamos completamente separados. El apóstol Pedro dice, luego enseguida, ¿por qué razón debemos separarnos de este mundo? ¿Por qué razón? A pesar de estar unidos con familia y todo, al mismo tiempo debemos estar separados de ellos. Como dije en el día de ayer, yo realmente no entiendo. Yo no entiendo cómo una persona que profesa la fe cristiana usa garabatos. No entiendo. Pero es que esto va en la sangre del chileno, la picardía chilena. La Biblia dice claramente que la boca habla de lo que está lleno, el corazón. Y el apóstol Pablo dice, ciertas cosas es conveniente a cristianos ni siquiera mencionarlas, ni siquiera decirlas, ni siquiera recordarlas, porque son vergonzosas. Así que nada de estar mostrando los tatuajes de nuestra vida de pecado, de maldad. ¿Por qué nosotros debemos entonces separarnos de este mundo? Porque este mundo es una generación perversa. Este mundo está cada vez peor. Y yo espero que usted no tenga esa idea de que, como los post, piensan de que de repente el Evangelio va a caer sobre esta sociedad y va a llegar un momento que todo el mundo va a ser cristianizado. De que el Evangelio va a alcanzar el Evangelio va a alcanzar un día todas las partes. Mas no significa que todos van a ser cristianos un día. Es más, la Biblia dice que este mundo va de mal a peor. Es cada vez peor la cosa. Y mientras más aumenta el número de gente, más pecado, más maldad, más transgresión. Si antiguamente la pornografía transitaba por una revista, ahora es en un teléfono, ahora es en un computador, para donde usted vaya. Antiguamente la gente tenía que andar, los perversos andaban con esas revistas debajo de los colchones. Ahora no. Ahora la persona va a un bus, sube en un bus, cualquier parte, saca un teléfono, tiene acceso a internet y ahí hace y ve lo que quiere. Cada vez el hombre avanzando más en la maldad. El apóstol Pedro dijo que la generación de aquellos días era una generación perversa, mala. Y si nosotros leemos en la palabra de Dios cómo describe el apóstol Pablo la generación de aquellos días, ¿de qué forma la describe el apóstol Pablo? Voy a leer rápidamente. El apóstol Pablo habla, mirando a la sociedad de sus días, dice así: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador,
el cual es bendito por los siglos. Amosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen en los que las practican. El apóstol Pablo hace zumbar la sociedad de aquellos días. Y la sociedad de aquellos días, yo pienso así, bueno, yo estoy pensando que el apóstol Pablo está describiendo los días de hoy. Porque aunque nosotros nos quieran tapar con argumentos y empapelar con ideas humanistas, el homosexualismo es una conducta pervertida del ser humano. No es natural, no es normal, no es de Dios. Es una abominación un hombre con un hombre, una mujer con una mujer. Pero hoy día la sociedad perversa proyecta la idea en novelas, en películas, en libros, de que si un hombre ama a otro hombre y es feliz, bueno, no nos queda más que aceptarlo. ¿Cómo vamos a echar a un hijo a la calle? Bueno, que se besen. Bueno, que se amen. Bueno, que adopten. Y las leyes en el Parlamento, atornillando siempre al contrario. Ahora, legislando para legalizar el aborto, legislando para legalizar el uso de drogas. Es una sociedad corrupta, es una sociedad perversa. ¿Cómo es posible que mujeres con mujeres tengan relaciones como si una fuese mujer y la otra hombre? Si Dios estableció claramente un hombre y una mujer. La sociedad está pervertida, cada vez más pervertida. Perversión por todos lados. Y nosotros estamos en esta sociedad. Y por ello, dice Pedro, sed salvos. Huid de esta generación perversa. No estamos diciendo que usted no pueda tener amistades o amigos. Ahora, sentarse a la mesa, reírse con ellos, comungar con sus ideas, con sus pensamientos, es algo contrario al Evangelio. Es más, mismo que alguien profese la fe cristiana, pero tiene una inclinación por todo aquello que no es santo ni sublime, corta. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Huid de las pasiones juveniles. Huyan y congrégate, júntate a personas piadosas que turbinen, que te ayuden en tu vida cristiana. Y si alguien no lo hace, corte. Porque esta sociedad es una sociedad perversa. Nos quieren hacer creer, meter el dedo en la boca, hacernos creer que ser homosexual hoy es normal. Ya se están lanzando libros para los niños de que la homosexualidad es normal. Imprimir en la idea del niño en la cabeza es normal. Ah, yo tengo una mamá y un papá, son anormales. Lo que era bueno, ahora es malo. La sociedad está cada vez peor. Y nosotros vemos noticias y ¿de qué nos asombramos? Del portonazo, del secuestro, del robo, de asaltos a las bencineras. Si esta es la historia de la humanidad, esta es la historia del hombre.
que fue creado a imagen y semejanza de Dios y se rebeló completamente. Por eso que la palabra de Dios dice: ya en el principio vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. En el principio. Después vino el diluvio y se los llevó a todos. Después teníamos una sociedad homosexual, Sodoma y Gomorra. El hombre pecado arde en sus concupiscencias y en sus desenfrenos. Con ellos nosotros no podemos tener comunión. No podemos. Estamos separados. Oye, salgamos a dar una vuelta. Te quiero presentar a un amigo. Te quiero presentar a una amiga. Confía en Dios. Descanse en Dios. Espere en Dios. Busque a Dios. ¿Quiere tener una familia? Arrodíllese. Arrodíllese. Clame, suplique a Dios. Pídale a Dios. Pero no use los métodos que se usan afuera. Porque nosotros estamos separados por la verdad. Isaías, el gran profeta, va a decir así: desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga, no curadas ni vendadas, ni suavizadas con aceite. De arriba a abajo, corrupción, pus, heridas inflamadas. Así la Biblia describe a esta sociedad. Y vienen a decirnos los psicólogos que ahora estamos cada vez mejor. Ciertamente que en algunas las cosas de tecnología lo puede ser, no lo negamos. En algunas cosas científicas sí, pero en las cosas espirituales y morales, es más, estos propios que inventan, esta propia gente que tiene una voz extraordinaria, su vida particular es un total caos. Un total desorden. ¿O usted no conoce la vida de Elvis Presley? Marilyn Monroe. Todos estos no trillaron los caminos de la droga, el sexo desenfrenado. ¿Y en qué terminaron? ¿En qué terminaron? Que amaban la gloria de este mundo. Y se perdieron por toda la eternidad. Porque este mundo es vil. Así que usted, escúcheme bien, usted tome cuidado. Si usted sueña con ser rico, si usted sueña con tener un gran poder adquisitivo para gozar de las cosas de esta vida, porque si usted lo hace, si usted se empeña, y ese es su sueño, más que todo, escuche lo que dice la Biblia, escuche lo que dice la palabra de Dios. El amor al dinero es la raíz de todos los males. Y cuán difícil, dijo el maestro, cuán difícilmente los ricos entrarán en el reino de los cielos. Porque hay un apego por la materia, por el materialismo. Nuestro pensamiento es: estudie, estudie y estudie y llegue alto. ¿Sabe para qué? Para expandir cada vez más el reino de Dios y su justicia. Ayudar a los pobres, ayudar a los necesitados, a los huérfanos y a la viuda, y turbinar los programas de evangelización. Dinero para eso, pero no para gastar en pecado y en maldad y en vanidades que no tienen sentido. Jeremías dijo: engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. Y si usted mira hacia acá, ¿qué es lo que hay en nosotros? Incluso siendo nosotros cristianos, en nosotros hay corrupción, en nosotros hay perversión. Hay, no vivimos, pero hay. Y es por eso que debemos estar todos los días como un cisne en el agua. Si ve que cae algún poco de barro, se mete en el agua y se sacude. El cristiano es eso. La corrupción me azota, me golpea. La incredulidad, la dureza, me azota cada día. Tengo que sumergirme en los brazos del bendito Salvador para vivir una vida separada, una vida santa, una vida que agrada a Dios.
Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿En quién confía usted? No, yo no confío en nadie, confío en mi corazón. En el corazón confía, ¿no? ¿Y qué dice la Biblia? El corazón es engañoso. No dice la Biblia que son los padres, criad vuestros hijos en el temor y la amonestación. No es el tío que cría, no es el abuelo, no son los hermanos, son los padres. Pero nosotros, ¿cómo somos? Sentimentales. No. Yo lo educo. Yo lo traigo. Yo lo adopto. Son los padres. Aquí la cosa es clara. No es mi corazón, es lo que dice la palabra de Dios. Pregunta nuevamente Jeremías y seguimos con la corrupción. Porque Pedro dijo, sed salvos. No dijo de esta sociedad. De esta generación perversa y maligna. Jeremías dice, mudará el etíope su piel, podrá el etíope cambiar su piel, el leopardo sus manchas, las podrá cambiar, las podrá limpiar, librarse de ellas. Así también vosotros podréis hacer el bien, estando acostumbrados a hacer el mal. Eso hay en nosotros. Descuídese usted, descuídese. ¿Y la lengua cómo crece? ¿Y las orejas cómo crecen? Escuchando lo que no debe, hablando lo que no debe. Mire los pasos cómo van, a caminos que no agradan a Dios. Porque en nosotros hay corrupción, perversión. Termino diciendo lo siguiente. Relájese. Yo hago la siguiente pregunta, a mí y a ustedes. ¿Usted que profesa el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? ¿Usted está separado de este mundo corrupto? ¿Qué películas usted va a ver? ¿Qué habla usted en secreto? ¿Qué libros lee usted? ¿Qué pensamientos le vienen a su alcoba cuando se va a dormir? ¿Usted lucha contra ellos o se entrega? Usted entonces que profesa el Evangelio, y si le preguntan, ¿usted es cristiano? Sí, soy. ¿Pero usted está separado de este mundo corrupto? ¿Está? ¿A usted lo pueden definir como un cristiano real, verdadero? ¿Dios puede decir de usted algo bueno? Porque en nosotros hay maldad y transgresión. Pero Dios también dijo de Job, ¿has visto a mi siervo Job? Hombre temeroso. Y apartado. ¿De qué? Del mal. ¿Se podría decir eso de nosotros? Porque si nosotros, hermanos, no estamos separados de estas cosas, nosotros aún no estamos en Él. Sencillamente eso. Tan claro como eso. Aunque tú te sepas de memoria todos los credos y las confesiones, y aunque tú sepas responder todas las preguntas difíciles sobre la Biblia Sagrada, te las sabes todas. Sabes jugar perfectamente tenis con la teología. ¡Pa! ¡Pa! La pelota que venga tú la agarras, la respondes, no dejas caer una. Si tú eres de estos que responde a todas las preguntas, incluso las más difíciles, pero tú no estás separado, tú realmente no eres cristiano. Y te has engañado a ti mismo. Porque el cristiano es alguien que está separado de esta generación perversa. Segundo lugar, ¿por qué razón usted se deprime? ¿Por qué razón usted a veces se bajonea? ¿Porque a usted en su casa lo critican por ser cristiano? ¿Por qué? ¿Qué está esperando usted? ¿Que lo alaben? ¿Que le hagan un altar? ¿Que le lancen la alfombra roja? Y le digan, toquen trompeta y digan, él es un cristiano consagrado. ¿Eso está esperando usted? ¿Y que lo elogien para que lo corrompan más aún, para que usted crea en esas mentiras, si usted sabe que no es verdad?
Mi hijo es un santo. Si mi mami supiera lo que se pasa por aquí, no diría esas cosas. O como dijo un profesor en el seminario, nos dijo una vez, a todos los que estábamos allí que íbamos a ser pastores, si los hermanos de la iglesia supieran lo que ustedes piensan, a ustedes los escupirían en el rostro. ¿A dónde va el orgullo? ¿A dónde? ¿Por qué razón entonces nosotros, o alguno de nosotros nos podíamos deprimir si a nosotros nos rechazan? Porque somos cristianos. ¿Por qué? ¿Qué le hicieron al maestro? ¿Qué le dijo su familia al maestro? Estás loco, estás fuera de sí. Entonces, si la familia nuestra a veces nos golpea, nos tira piedras, y esos piedrazos duelen, ¿no es cierto? Porque vienen de cerca. Un piedrazo de lejos, si me mandan un piedrazo de Lautaro, ni me va ni me viene. Pero si me mandan un piedrazo a 2 metros de distancia, eso duele. ¿Por qué nosotros estamos esperando reconocimiento de nuestros familiares? Va a venir la crítica. Seremos duramente criticados. Y es porque es cristiano. Y es porque es cristiano y se enoja. Y dice las cuestiones y es duro. Y después es porque es cristiano. ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? ¿Ah? ¿No te han enseñado a ti el amor? Hermano, si a ti tu familia te rechaza y tú tienes problemas en tu familia por causa del Evangelio, no de tu imprudencia, mas por causa del Evangelio, sonríe, gózate en el Señor. ¿Sabes por qué? Porque te estás pareciendo con los santos. Porque los santos a todos los rechazaron. Así que, ¿de qué nos preocupamos nosotros que nos echen de una denominación? Que nos cierren las puertas, que nos digan a nosotros, no, ustedes no. No, ustedes son una secta. No, ustedes son bichos. Ustedes son ratones espirituales. ¡Fuera! No, de aquí no los queremos. Amén, pues. ¿Qué hombre más mal hablado y calumniado? ¿A qué hombre se le calumnió más en este mundo, después del maestro, que a Juan Calvino? Así que si nos vapulean, Señor, es por tu causa. No esperemos elogios. No esperemos. ¿Y a dónde vas? Usted ya sabe, a la iglesia. ¿De nuevo? ¿De nuevo? Y tenemos apenas 2 cultos semanales. Y algunos de ustedes lindos se dan el lujo de faltar un fin de semana y ya pasan a tener 2 o 3 cultos al mes. Si a ti tu familia te rechaza, es porque tú te estás pareciendo con los santos de Dios. Y finalmente, hermanos, ¿quién es Cristo para nosotros? ¿Quién es Cristo? Respondo, nuestro mayor tesoro, nuestro más glorioso patrimonio. Y aunque a nosotros nadie nos entienda, Él nos entiende, Él nos conoce, Él nos ama, Él nos ayuda, Él se compadece de nosotros, porque sabe que somos polvo. En nosotros hay corrupción, pero el consuelo es, Él nos conoce. Él sabe lo que es pasar hambre. Él sabe lo que es pasar frío. Él sabe lo que es la soledad. Él sabe lo que es ser criticado. Él conoce perfectamente la palabra decepción. Él conoce la palabra abandono. Él conoce la palabra pobreza. La conoce. Y Él se compadece de nosotros. Que toda nuestra vida aquí en esta tierra la podamos gastar para conocerlo más y más a Él. A Él. Porque acuérdese que nosotros vamos a pasar toda nuestra eternidad con Él. En Él. Sin jamás sentir cansancio, sueño, hambre o fatiga. Y como decía el himno, después de años 1000 de estar allí, diremos, parece que entré al cielo hoy. Acabo de entrar en el cielo. En verdad han pasado 1000 generaciones, 1000 millones de eras y tiempos. Va a ser como
un segundo, tamaño el gozo, la alegría. Y todas nuestras tristezas, tribulaciones, fracasos, aquí en este mundo, la olvidaremos. Como la mujer cuando está para dar a luz, se aflige. Son los dolores terribles que siente, pero el niño sale. Y la transpiración, un pañito, y viene la alegría. Y se le olvidó todo el dolor. Todo el dolor se le olvidó de ver nacer a su hijo. Así será en el cielo. Cuando lleguemos a las mansiones celestiales, nos olvidaremos de todo. Y si alguien, por muy profundo que fue el dolor en esta tierra, llegare a derramar una lágrima, la palabra lo dice, y él secará personalmente las lágrimas de cada uno. Si su dolor fue muy profundo y usted llegó al cielo con ese dolor, si es que llega con ese dolor, él mismo le secará sus lágrimas. Así que, hermanos, confiemos en el Señor, en su gracia, en su gloria. Y agradecemos de todo corazón a todos los hermanos que también a nosotros nos acompañan cuando predicamos el Evangelio en internet, que nos saludan y que también nos dicen que estos mensajes han sido de bendición y queremos que el Evangelio siga siendo predicado y anunciado para la gloria de Dios. Amén.